Nuevamente muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy correspondiente al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Es un gusto poder reencontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje para poder dar continuidad a nuestro curso de fortalecimiento de capacidades ahora en el marco del módulo 3 que corresponde a los aspectos a potenciar en los consejos de recursos hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. El día de hoy vamos a iniciar una sesión que considero nos va a permitir introducirnos en un tema muy importante, muy relevante para efectos de aquellos principios, aquellos elementos, aquel carácter que tiene nuestra ley de recursos hídricos. Y me refiero al tema que corresponde a la unidad didáctica número 10, referido a la promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Hacía mención a que este tema, en efecto, tiene una estrecha vinculación con este concepto de equidad, ¿no es cierto? Uno de los principios que aborda la normativa y que de hecho lo vemos a lo largo del documento, tiene que ver con el enfoque de equidad, pero, digamos, este tema y abordarlo como parte del curso nos permite profundizar sobre qué implica ese concepto de equidad cuando estamos hablando de la gestión del recurso hídrico y en este caso, de manera específica, de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua. Y para poder ingresar a este tema, quisiera compartir justamente aquella información que corresponde a los resultados del ejercicio alcanzado como ejercicio antes de la sesión del día de hoy. Ustedes han podido responder una encuesta que hemos dejado en nuestra plataforma virtual y que justamente nos va a permitir introducirnos en este tema tan importante que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra sesión número 19 y la sesión 20 que tenemos programada para la siguiente semana. Vamos entonces, Denis, si me permites, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias. Vamos entonces a revisar juntos los resultados de esta encuesta. Ven mi pantalla, ¿no es así? Así es. Conforme. Ok, perfecto. Bien, vamos entonces a ir mirando estos resultados. Como decía, esta encuesta tiene 10 preguntas. La primera pregunta corresponde a la siguiente. ¿Cuál es su género? Dice la pregunta, ¿no es cierto? Y vemos aquí que del 100% de personas que han contestado, en este caso tenemos 13 personas que han contestado la encuesta, digamos, el 77% de quienes han contestado son varones y el 23% son mujeres, ¿no? Interesante porque estamos hablando de actores, ¿no es cierto?, vinculados al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y a la autoridad, a la Administración Local del Agua. Y vemos ya de antemano en el grupo que ha podido contestar la encuesta digamos, un porcentaje de participación en este ejercicio, ¿no? 23% de mujeres y 77% aproximadamente de varones, ¿no? Eso, de cierto modo, nos da una lectura respecto de este espacio de aprendizaje y quienes tienen la posibilidad de participar. Un segundo punto corresponde a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha experimentado igualdad de oportunidades o discriminación debido a su género? Y coincidentemente con las mismas respuestas respecto de la participación, encontramos que un 23% nos indica que sí considera que debido a su género ha experimentado una situación de discriminación o ha experimentado esta desigualdad de oportunidades. Y digo interesante porque, como vemos, uno podría decir de manera como una intuitivamente,
¿no? Que probablemente este 23% se esté asociado también al 23% de mujeres que han respondido a la encuesta. Eso habría que verlo, ¿no? Pero hemos encontrado encuestas, ¿sí? Que solamente han sido contestadas por varones, pero que sin embargo también reconocen que han sido discriminados debido a su género. No en un 100%, pero también hay un reconocimiento en torno a este tema. No obstante, creo que es importante la reflexión que nos planteamos aquí porque, en efecto, cuando hablamos del tema de género, estamos hablando fundamentalmente, dada la situación real, dados los datos concretos y las estadísticas, donde advertimos que en efecto hay una, digamos, desigualdad en términos al acceso de oportunidades de desarrollo por parte de mujeres en diferentes ámbitos, ¿sí? Y creemos que ahí entonces hay una intención de abordar el tema de género tomando en cuenta esta información de base de la que se parte, en donde, como preciso, se advierte una desigualdad de oportunidades. Entonces, eh, esto es importante porque si identificamos que hay esta experimentación en torno a la desigualdad de oportunidades o discriminación debido al género, entonces estamos viendo que hay una limitación, ¿no es cierto?, con respecto al, digamos, a oportunidades de desarrollo, ¿sí? Desarrollo como persona, como ciudadano, como ciudadana, y en ese sentido, entonces uno podría pensar que estas situaciones de desigualdad se pueden dar en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, a nivel educacional, en el ámbito de la salud, es decir, en distintas esferas del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento muy importante. Una siguiente pregunta va a lo siguiente. ¿Alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a sus raíces socioculturales o a su lenguaje? Ahí el porcentaje cambia, no obstante, si hay un 15% de personas que responden la encuesta que reconoce que sí han experimentado una discriminación debido al lenguaje y también a razones socioculturales. Advertimos entonces, una vez más, que hay otro factor que también incide en estas situaciones que pueden generar discriminación o desigualdad en las oportunidades. Nuevamente, pensemos en oportunidades también, entendiendo estas oportunidades como oportunidades de desarrollo, este, digamos, en términos generales, en distintas esferas. Y desde esa lógica, creo también importante reflexionar en torno a esta desigualdad y a esta discriminación desde la óptica de los derechos. Creo que abordar este enfoque de igualdad de oportunidades implica reconocer que hay un conjunto de elementos que pueden estar asociados al género, pueden estar asociados a razones socioculturales o a otros factores, como vamos a ver ahora, que limitan el ejercicio pleno del derecho que tienen todas las personas, ¿sí? Y creo que en ese sentido, eh, debemos abordar ese tema. Es decir, cuando planteamos esta preocupación respecto de la necesidad de enfocar nuestras intervenciones tomando en cuenta estos distintos aspectos vinculados a género e interculturalidad, también al tema de intergeneracionalidad, estamos refiriéndonos a cómo contribuimos a que como parte de nuestra intervención, no solo no incrementamos esas brechas en torno a ese ejercicio pleno de los derechos, sino que más bien contribuimos con el cierre de brechas en ese sentido. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se sintió excluido, excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su género? Aquí se reduce, digamos, el porcentaje de personas que tienen una respuesta positiva o afirmativa. Y aquí tenemos un 7% que indica que sí,
considera que específicamente en temas referidos a eventos o debates sobre la gestión del agua, sí considera que ha sido discriminado o, perdón, excluido o excluida debido, como decía, a su género, ¿no? Y aquí, como vemos, encontramos un 7%. La siguiente pregunta nos indica que alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su edad. Y aquí nos indican que en un 85%, casi 83%, casi, que no se ha sentido excluido y que en un 7% nos indica más bien que sí ha sido excluido de estos eventos o debates de la gestión del agua debido a su edad y en particular por ser mayor, ¿no? Una siguiente pregunta, y aquí una vez más vemos un elemento adicional asociado a estos situaciones de discriminación o de exclusión, donde vemos que la edad también, dependiendo de qué grupo etario pertenecemos, podemos ser sujetos de discriminación o exclusión. La sexta pregunta nos indica, ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su nivel educativo? Nuevamente aquí tenemos un 7% que indica que sí, en efecto, se siente excluido o excluida por su nivel educativo al acceso a eventos o debates vinculados a este tema. Nuevamente vemos que además hay otros factores también, además de género, además de aspectos culturales, además de temas vinculados a la edad, también la posibilidad de acceder a servicios de educación, ¿no es cierto?, limita nuestra participación. ¿Qué otras personas, usuarios o gestores del agua cree usted que otras personas, sean usuarios o gestores del agua, se hayan sentido excluidos o excluidas de debates o toma de decisiones sobre el agua por alguno de estos factores, sea género, sea edad, sea nivel educativo o raíces socioculturales? Y aquí vemos cómo el porcentaje de personas que creen que sí pueden haber asociados a estos distintos factores, pueden haber habido situaciones de exclusión vinculado al tema de la gestión del agua, en particular a espacios de debate o de toma de decisiones, vemos que un casi 70% considera que sí, en efecto, estas situaciones se han podido presentar o se han dado de manera efectiva, ¿no? Entonces, aquí hay un reconocimiento de que en efecto este tipo de situaciones se dan, existen, y no solamente en términos generales, sino específicamente vinculados a la gestión del agua y en particular, como presentamos aquí, a debates y a contextos o a situaciones que implican la toma de decisiones. La pregunta 8 nos dice, ¿cree que mujeres y grupos marginalizados, pobres, de mayor edad, experimentan barreras para su representación efectiva en la gestión del agua? Vemos aquí que, según la respuesta que nos han dado, que en efecto consideran que sí, hay grupos, mujeres, ¿no es cierto?, pobres, personas de adultas mayores, que en efecto experimentan estas barreras de representación efectiva en la gestión del agua, y esta respuesta afirmativa la encontramos en un 70%, un 15% indica que considera que no se presentan este tipo de barreras, y otro 15% considera que un poco, ¿no? Entonces vemos que de cierto modo hay un porcentaje importante en el grupo de personas encuestadas que consideran que este tipo de situaciones sí se presentan. Es decir, estas situaciones asociadas a barreras de representación, vinculadas a grupos de mujeres o grupos pobres o personas adultas mayores. Interesante porque eso nos invita a reflexionar sobre
Entonces, ¿qué aspectos deberíamos trabajar para lograr que este tipo de situaciones en nuestra cuenca Chira-Piura no se presenten? Vamos a la siguiente pregunta. En su percepción, trabajar con un enfoque de igualdad de oportunidades mejora el proceso y los resultados de la gestión integral del recurso hídrico. Aquí un 85% aproximadamente indica que está totalmente de acuerdo. Solamente un 15%, digamos, está como de acuerdo, pero diríamos que en términos generales el conjunto de los que han respondido, los y las que han respondido a la encuesta, consideran que en efecto el trabajar este enfoque de igualdad de oportunidades mejora el proceso y ojo, no solamente es el proceso, sino que además los resultados de la gestión integral del recurso hídrico. Y recordemos que los resultados de la gestión integral del recurso hídrico están asociados al acceso al recurso hídrico en términos de cantidad, calidad y oportunidad. ¿Sí? Y claramente, cuando nosotros hacemos todo este esfuerzo de organización, de participación, de planificación, de toma de decisiones, está orientado a que en efecto todos y todas las personas que habitan en nuestra cuenca Chira-Piura, en efecto, tengan un acceso en términos de calidad, cantidad y oportunidad al agua. Y en ese sentido, entonces es importante ver qué podemos hacer para mejorar estos aspectos en nuestra cuenca. La siguiente pregunta es, en su percepción, ¿el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades? Aquí un 38% aproximadamente nos indica que sí, absolutamente, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca está haciendo un trabajo considerando este enfoque. Un 54% aproximadamente nos indica que sí, sí lo está haciendo, pero de forma insuficiente. Es decir, que si bien se están avanzando seguramente en aspectos que involucran lograr este enfoque de igualdad de oportunidades en las intervenciones que se desarrollan desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, todavía hay ahí un conjunto de tareas pendientes en las cuales se requiere trabajar. Y hay un grupo, un 7% aproximadamente, que indica que en realidad no se está trabajando este tema o se trabaja muy poco, ¿sí? Pero vemos que en términos generales sí es importante considerar que hay un grupo importante dentro de los encuestados que consideran que sí se requeriría trabajar de mejor manera estos temas, ¿no? Finalmente, la última pregunta nos indica si deseamos hacer algún comentario, ¿no? Vamos a leer qué comentarios nos comparten. Uno primero indica que en la gestión del agua se debe promover la participación de la mujer en todas las actividades, ¿no? Otro comentario nos indica que se debe tener presente siempre la igualdad, y diríamos aquí, en este caso, dado el tema que nos aboca, la igualdad de oportunidades, ¿no? Otro comentario nos señala que en las organizaciones de usuarios de agua de la cuenca Chira, es poca la participación de la mujer debido al machismo por parte del usuario. Eso quiere decir que hay comportamientos, prácticas, actitudes, ¿no es cierto?, que necesitamos transformar, ¿no es cierto?, a través de distintos tipos de intervenciones para lograr que nuestras intervenciones contribuyan a cerrar las brechas, ¿sí? Actualmente, además, nos indican que todavía se ve una desigualdad en tratar temas donde importe tanto la opinión de la mujer como la del varón, ¿sí? En ese sentido, es importante que, siendo conscientes de que esta situación existe en la cuenca Chira-Piura, veamos, como decíamos, qué podemos hacer para mejorar estas situaciones desde las distintas intervenciones que realizamos, desde nuestra participación en las distintas organizaciones involucradas en la gestión del recurso hídrico, desde el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
Entonces, habiendo compartido estos resultados sumamente interesantes de la encuesta que ustedes han respondido, quisiera ahora abrir el espacio para conocer algunas reflexiones, algunas inquietudes, algunos comentarios que puedan surgir de su parte en torno a estos resultados que hemos compartido de la encuesta. Entonces quisiera ahora abrir el espacio para vuestros comentarios, preguntas. ¿Alguien que quisiera compartirnos algo? Buenas tardes. Ricardo, ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, yo quería hacer un comentario respecto acá a la cuenca de Chira, ¿no? Acá nosotros trabajamos con una junta de usuarios, la Junta de Usuarios Sector Hidráulico Chira. En las diversas reuniones que tenemos para fortalecer capacidades de una u otra forma, en esta nueva gestión, esta última gestión que se tiene, los consejos directivos, es bien notorio la poca participación de la mujer, ¿no? Siempre nosotros hemos hecho las consultas y por qué a los dirigentes actuales, los dirigentes que convocan las reuniones, ¿por qué no haces participar? Yo creo que sí hay mujeres líderes en sus ámbitos, ¿no? En sus centros poblados. Y bueno, ellos manifiestan que sí, que es abierta la convocatoria, la participación de la mujer, pero que también depende mucho, ¿no? De que la mujer tenga la voluntad de participar. Pero siempre, por ejemplo, en estos momentos estamos capacitando a nuestra junta de usuarios, estos nuevos consejos directivos, y solamente pues hay dos comisiones nomás que tienen directiva de mujeres. El resto de comisiones no tienen, ¿no? Entonces ahí nos queda esta tarea pues a todos de seguir fortaleciendo, incentivando, sensibilizando a las mujeres de que sí tienen la capacidad para también participar en esta gestión del agua a través de estas organizaciones de usuarios. Eso quería manifestarle acá del ámbito de la cuenca de Chira. Profesora, ¿me permite? ¿Aló? Discúlpame que estaba hablando aquí con el micro apagado. Félix, Sí, adelante, por supuesto que sí. sí, gracias. Bueno, al respecto de lo que manifestaba el compañero, es cierto, existe poca participación de la mujer en las organizaciones de usuarios de agua y precisamente ese tema lo vimos antes del inicio de la pandemia, en una reunión nacional con toda la junta de usuarios y todas las administraciones locales y todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos, de una reunión conjunta para proponer mejoras a la ley de recursos hídricos y su reglamento. Entonces yo estuve en una sala donde una de las propuestas era de que cuando se hagan elecciones, obligatoriamente tiene que haber el 30% de la participación femenina. Esto es como un inicio para poder aperturar eh, eh, el declive de ese machismo que todavía existe en el ámbito urbano y rural, ¿no? Y que se le permita. Y también hay que hacer trabajo para fomentar el liderazgo en las mujeres, ¿no? Levantar su autoestima, sobre todo en las áreas rurales, donde también son parte de todavía esto, como para despegar, ¿no? Le falta un poquito de apoyo, eh, de trabajo, ¿no? Para poder tomar ese liderazgo que algunas mujeres que ya están haciendo la función de directivos lo hacen muy bien, ¿no? Ese era mi aporte. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Félix, Ricardo, por las reflexiones compartidas interesantes sobre estas experiencias particulares y situaciones cercanas con las que ustedes han podido, digamos, interactuar y en esa lógica poder compartir también esas experiencias. ¿Alguien más que quisiera hacer el uso de la palabra? Hola, buenas tardes. Vladimir. ¿Qué Eh, tal, Vladimir? Muy buenas bien, tardes. bien. Eh, bueno, yo quiero hacer un comentario, bueno, aparte de lo que hemos visto de las encuestas, pero si bien es cierto, hay, digamos, a veces hay muchas buenas intenciones, sea de funcionarios del alto nivel o los funcionarios
de niveles un poco más abajo. Pero yo creo que a veces, como son temas, creo, relativamente nuevos, a veces como que es bastante complicado en general abordarlo, porque de un lado, digamos, desde el lado que las personas que lo quieran abordar, como no tiene claro los conceptos, pero por otro lado también tiene que ver con el comportamiento mismo, o la historia, o la idiosincrasia, o la formación que tengan las otras personas. Mira, te voy a comentar algo que de alguna manera también tenga que ver con el tema de recursos hídricos, pero también tiene que ver con el tema del trabajo con mujeres. Mira, ahí en Sitges, la semana pasada nada más, nosotros ahí en la municipalidad, no hace, pues, digamos, unos 8 meses atrás, iniciamos un proyecto de crianza de tilapias con una organización de productores que tienen un reservorio, ¿no? 18 personas. Ellos manejan su reservorio, lo administran, listo, ¿no? Para su casa, para su riego y todo eso. Sobre ese reservorio hemos criado tilapias, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita hay una oportunidad para que mujeres puedan acceder a recursos a partir de estos emprendimientos. Y obviamente, el reservorio lo administraban los hombres, pero en el momento de las tilapias, bueno, han trabajado hombres y mujeres, digamos, los esposos de los 8 que se habían comprometido a trabajar el tema, ¿cierto? Entonces, ahora que le planteaban la propuesta, miren, hay esta oportunidad y hay que formar una organización y que sean las mujeres las que se hagan cargo del proyecto, ¿no? De parte de ellos, por ejemplo, dijeron, ya, no hay problema, las convocamos a las señoras, que vengan las señoras, se les explicó y la señora dijo, ya, perfecto, ya, listo. Ya, necesito cuatro directivos, presidente, vicepresidente, secretario, ya, fulano, la señora, ya, perfecto, sí. Ok, ¿cierto? Tú ves ahí una respuesta bacán. Cualquiera que quiere trabajar los temas se emociona y dice, perfecto, se puede trabajar. No lejos de ahí, a 20 minutos en otra organización, igual, mira, ahí tenemos un proyecto, otros con Aurideas, ¿ya? Es para el tema de producción de panela. Ahí son 35 socios, de los cuales 10 nomás son mujeres. Cuando se estuvo armando el proyecto, también era una lucha, no todos estaban convencidos, pero cuando salió el proyecto, varios se quejaron que no los habían considerado, que los habían excluido, pero bueno, ya estaba el proyecto, ¿no? Entonces, ahora que hay esta oportunidad de trabajar este proyecto, con este fondo, igual, ¿no? Le digo, mira, ya que esta es la oportunidad, convoquen a las señoras. Vinieron las señoras, se les explicó lo que había, la oportunidad que había, pero nadie quiso asumir la junta directiva. En un mismo territorio, a no un mismo espacio, la misma metodología, la misma emoción que puede el técnico explicarle las cosas, pero en este caso, en la otra zona de los paneleros, ahí no se pudo conformar, nadie quiso asumir la presidencia ni la vicepresidencia, ni porque le decían que no hay problema, aquí va a haber una técnica, les va a apoyar, les va a orientar. No, nadie quiere, ¿no? Nadie quiere. Y eso, de alguna manera, digamos, si no está lo suficientemente formado, cuajado, como para que eso no te desanime, a muchos sí, pues los puede terminar desanimando, ¿no? Porque no encuentra una respuesta del otro lado, ¿cierto? Y ante ciertas oportunidades, pues obviamente eso se convierte como una oportunidad perdida para poder acceder, porque como que ellas mismas se terminan por una barrera. Ujú. Más, ¿no? De mediano y de largo plazo, ¿cierto? Pero yo sí creo que en general, y bueno, a muchos todavía nos faltan muchas herramientas o metodologías de extensión para poder ayudar a que, sobre todo en este caso, más mujeres puedan ayudarles a que se incluyan realmente, ¿no? Porque a veces como que es una autoexclusión desde su parte. Hay que ayudarles en este proceso de incluirlas también. Eso, María. Muchísimas gracias, Vladimir, por compartir esta experiencia interesante que permite hacer unas reflexiones también en torno a esta situación. No sé, antes de compartir algunos comentarios en torno a aquello que ustedes nos han planteado, no sé si hay alguien más que quisiera hacer el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo pienso Antonio. que estos resultados de la encuesta, ¿no? Lo que vemos, la poca participación, es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general, ¿no? Al menos para el país, ¿no? Las cuestiones tradicionales que se mantienen en ese momento. Inclusive, cuando se corre encuesta, recuerdo hace bastante tiempo, estaba en un proyecto y las encuestas eh, eran para recoger información sobre lactancia materna, ¿no? Y había un capítulo donde era actividad laboral, ¿no? Había trabaja dependiente, independiente, no trabaja, ¿no? Y entonces yo decía, ¿dónde está el rubro ama de casa o su casa o algo, ¿no? Porque la actividad que se realiza en casa también tiene que verse como un trabajo. Y sin embargo no estaba allí. Entonces, en general, cuando ocurre eso en la encuesta, si la mujer se dedica a las actividades de su casa, entonces dice no trabaja, ¿no? Pero no es así, sabemos que es un trabajo, ¿no? Entonces, eso que ocurre en la sociedad en general, es lo que se refleja acá también en el tema de recursos hídricos, ¿no? Incluso en nuestras mismas expresiones, que cuando se dice, no, es que, dicen las chicas, ¿no? Mi esposo sí me ayuda en las tareas de la casa. Entonces yo pregunto, pero los dos trabajan fuera de casa. Me dicen, sí, pero si es de ese modo, entonces no se trata de que el hombre ayude en casa, porque tendría que ser una labor de los dos, ¿no? Cuando dice es que el hombre ayuda en casa, entonces está dándole la responsabilidad a la mujer, ¿no? O sea, son formas, creo, de crianza, tenemos ya en nuestro pensamiento, y es algo contra lo que tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, por esta reflexión también sumamente importante, relevante para este tema. ¿Alguien más que se anime a compartir alguna pregunta, comentario o reflexión? ¿No? Hola, Ok. Sí, Guillermo, ¿qué tal? sí, bueno, yo también quería un poco complementar lo que han dicho los compañeros anterior. Definitivamente, si bien es cierto, los indicadores todavía están lejos, ¿no? De ver la participación de la mujer en las organizaciones de usuarios, pero lo que sí es importante destacar es que también poco a poco se va incrementando su participación a todo nivel. En el nivel técnico, por ejemplo, en San Lorenzo, los profesionales en materia de recursos hídricos, en temas femeninos se ha incrementado, ¿no? Casi ya están a un 40%, que las mujeres no solamente llegan a trabajar como secretarias, sino ahora son jefes de operación, son técnicas, son ingenieros y aforadoras incluso, jefes de oficina. Entonces ya hay una participación, ya hay un ejemplo a seguir, ya hay personas que mirando lo ven con mayor optimismo, ¿no? Que hay una persona ahí haciendo labores que a veces, entre comillas, eran exclusivamente de varones. Igualmente también el tema dirigencial o directivo. En estas últimas elecciones hemos incrementado un 50% de la participación de la mujer dentro de las organizaciones de usuarios. Entonces yo creo que sí hay un cambio. Tal vez no el que esperábamos, pero sí hay un cambio. Eh, y eso obviamente que es un proceso, ¿no? No vamos a esperar cambios de la noche a la mañana, pero creo que de todas maneras se está incluyendo mucho la participación de la mujer en todas las organizaciones de usuarios. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por estas reflexiones también sumamente motivadoras, alentadoras sobre este tema que estamos abordando el día de hoy. A ver, quisiera ir sobre cada uno de los comentarios que ustedes han compartido, porque eso de cierto modo nos permite también ir abordando de manera preliminar temas que vamos a tratar en nuestra sesión. Uno primero referido a esta motivación, ¿no es cierto? Cada vez mayor
esfuerzo que se hace por involucrar la participación de las mujeres, que creo que va un poco en línea con lo que nos comentaba Guillermo en relación a las experiencias que se vienen dando en la zona de San Lorenzo, ¿no? Y en ese sentido, en efecto, ¿no? Reconocer que progresivamente se han ido dando cambios, ¿no? Que uno dice, y puede en efecto reflexionar en torno a ello, se derivan justamente de este conjunto de iniciativas que se han desarrollado en diferentes esferas para ir cada vez más abriendo las puertas y las oportunidades para que las mujeres puedan en efecto hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Falta, como bien mencionaba Guillermo, aún nos queda mucho por hacer en torno al tema. No obstante, podemos advertir que ya se vienen dando cambios importantes en esto y que de hecho lo podríamos también leer de esta manera en los resultados de la encuesta para el caso de la cuenca Chira-Piura, ¿no? Se reconoce que hay avances, no obstante todavía se identifica que hay tareas por hacer. Y en esa línea es importante ir viendo qué es lo que, qué tipo de intervenciones son las que han logrado motivar esa participación, de modo tal que vayamos abriendo esas puertas donde nos queda pendiente todavía ir cerrando estas brechas, porque podrían haber distintos factores que podrían estar limitando esa participación y que de hecho de cierto modo los podemos, y las vamos a ir tratando entre el día de hoy y nuestra siguiente sesión. Un siguiente aspecto que tiene que ver también con esta experiencia que nos comentaban sobre el liderazgo que ya se viene, digamos, conociendo por la participación de las mujeres en distintas organizaciones, donde además se identifica que hay un buen trabajo, ¿no es cierto? Hay un aporte importante desde la participación de la mujer en el desarrollo, digamos, ocupando cargos directivos, donde hay una eficiencia en el desarrollo de este tipo de roles. No obstante, lo vamos a ver también en una encuesta, uno de los aspectos que uno puede identificar no en una encuesta, es un estudio. En un estudio, se identifica en este estudio, por ejemplo, que se ha realizado que si bien en efecto se está abriendo el espacio para la participación de las mujeres en, digamos, en estas organizaciones, lo que se está identificando son dos situaciones. Unas en las que hay una mayor participación de las mujeres en organizaciones y en espacios de toma de decisión, en tanto y en cuanto los varones que trabajan, o digamos, esto en situaciones en ámbitos rurales, los varones se ven en la obligación de ir hacia la ciudad a buscar mejores oportunidades laborales y en ese sentido dejan el espacio, ¿no es cierto?, para que las mujeres puedan participar en estos espacios de toma de decisión. No obstante, uno diría que entonces si el hombre se mantuviera o el varón se mantuviera en estos ámbitos y no se viera obligado a migrar, de pronto seguiríamos sin tener la posibilidad de que las mujeres asuman los cargos. Y la otra situación que se advierte es que en aquellos casos donde participan hombres y mujeres en estos espacios de toma de decisión, los cargos que se asignan en las mujeres son de tesoreras, son de secretarias, pero no se les asigna todavía cargos de presidencia. No obstante, sabemos que ya hay algunas organizaciones donde sí asumen las presidencias. De hecho, nos comentaba Vladimir, digamos, en este caso de esta organización vinculada al aprovechamiento en este caso del recurso productivo para el manejo de tilapias, nos decía cómo es que en una organización sí se logró conformar todo y en otra no, ¿no? Y aquí yo creería que es importante hacer esta reflexión en torno, a ver, imaginémonos una situación en la que no existan estas distinciones o estas limitaciones para el acceso a la participación de hombres y mujeres o de varones y mujeres en espacios de organización para el desarrollo de actividades productivas. Imagínense que están yendo a un ámbito
y que requieren impulsar el desarrollo de organizaciones, de actividades para lograr la implementación de este tipo de intervenciones. Es probable que encuentren estas mismas limitaciones para organizar y conformar organizaciones, hablando solamente en organizaciones conformadas por hombres. Y digo, lo que quiero decir con esto es que es importante que identifiquemos qué otros factores podrían estar asociados a esta, digamos, falta de motivación por parte de las mujeres para participar de la ocupación de cargos directivos. Podrían haber otras razones. Pensemos en razones como, no sé, desconfianza, probablemente conflictos internos al interior de la comunidad, del grupo social con el que estamos trabajando, falta de información, ¿sí? Imaginemos este tipo de situaciones, pero lo otro que también podría estarse dando es un poco lo que nos comentaba Antonio, y ahí quiero ir un poco al comentario también, es decir, a cómo es que en el caso de las mujeres, lo que logramos identificar es que si bien poco a poco vamos mejorando en el acceso a espacios, ¿no es cierto?, a oportunidades de desarrollo por parte de las mujeres, lo que no se está encontrando es que estos roles que están distribuidos entre varones y mujeres se estén distribuyendo, en el caso de las tareas dentro del hogar, de manera equitativa. Y al no distribuirse de manera equitativa, entonces hay una carga de trabajo por parte de las mujeres, con lo cual asumir las tareas dentro del hogar más otras tareas se hace complicado. Y ahí quiero ir un poco a este concepto de género, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de género, lo confundimos y estamos pensando en que nos referimos al sexo, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino y aquellas características biológicas que distinguen a hombres y mujeres. Esto no es así. Cuando hablamos de género, estamos hablando más bien de aquellos roles, aquel comportamiento esperado, asignado por la sociedad a hombres o a varones y a mujeres. En este caso, por ejemplo, sabemos, por lo general, en las sociedades, ¿no es cierto?, el comportamiento esperado o el rol que se asume por parte de los varones es quien se encarga de el trabajo duro, del, digamos, de realizar actividades productivas que implican el obtener una remuneración económica, ¿no es cierto?, y en ese sentido mantener en condiciones adecuadas a la familia. Y entonces al tener este trabajo que realiza el hombre un valor económico, entonces en ese sentido tiene un reconocimiento. Sin embargo, cuando estamos hablando de las mujeres y estos roles asignados a las mujeres, estamos hablando de las mujeres que se dedican al cuidado de los hijos, que están más bien en la esfera reproductiva, que están encargadas de las tareas del hogar, y que en ese sentido, al estar encargadas de esas tareas del hogar, que no implican una remuneración económica, por lo tanto, no se le asigna un valor, por lo tanto, no tiene un reconocimiento. Y ahí vamos un poco con esta reflexión que nos hacía Antonio, ¿no? El trabajo en casa, en efecto, no es valorado. Pero imaginémonos que contratamos a una persona para que lave, para que planche, para que cocine, para que limpie, para que cuide a nuestros hijos. ¿Cuánto nos costaría? ¿No? Y quizás así podemos darle un valor y decir, bueno, ¿cuánto implica, cuánto cuesta ese trabajo que desarrolla la mujer dentro del hogar? Por un lado. Y por otro lado, si estamos, como decíamos, abriendo el espacio, la oportunidad para que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones, necesitamos que en efecto esta igualdad de condiciones se dé en todos los planos, incluyendo aquellas tareas que se desarrollan dentro del hogar. Es decir, los hombres y las mujeres, para poder acceder, tener el tiempo suficiente para educarse, para desarrollarse como persona, para trabajar, deben entonces poder distribuirse adecuadamente esas tareas para que, como decíamos, finalmente tengan ambos las mismas posibilidades de desarrollo. Entonces, digamos que esos son los elementos que quería compartir con ustedes. De cierto modo me he adelantado a algunos aspectos que
vamos a abordar como parte de nuestra sesión del día de hoy, pero creo que merecía la pena abordarlos en este momento a propósito justamente del conjunto de reflexiones, comentarios que ustedes nos han compartido, ¿no? Es interesante escuchar estas reflexiones por parte de ustedes porque, digamos, en el conjunto de los comentarios que hemos recibido, no puedo evitar mentalmente hacer mi cálculo de el porcentaje de varones que han intervenido y el 100% son varones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde el grupo de varones en esta interacción con la realidad hay ya una preocupación, un reconocimiento, una valoración de la importancia de esta participación de las mujeres, pero si vamos un poco más allá, creo que seguramente ustedes también concordarán conmigo en el sentido de que es importante trabajar con este enfoque de igualdad de oportunidades, donde no solamente implica trabajar o abordar el enfoque de género, sino también otros enfoques como los que hemos comentado en la encuesta y que vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra sesión, ya hemos compartido los resultados de la encuesta. Habíamos dicho que el enfoque de igualdad de oportunidades implica entonces trabajar con estos enfoques de interculturalidad, intergeneracionalidad y de igualdad de género. Y aquí es importante, digamos, conocer, tomar en cuenta que existen un conjunto de instrumentos de política que justamente orientan el desarrollo de estas intervenciones a nivel nacional. Primero, en el caso del enfoque intercultural, es importante precisar que a nivel nacional existe esta política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, lo cual quiere decir que el conjunto de entidades, principalmente del sector público, entonces tienen que desarrollar o deben de desarrollar intervenciones que puedan lograr, ¿no es cierto?, esta transversalización del enfoque intercultural. Vamos a desarrollar con mayor detalle este enfoque. Luego tenemos en el caso del enfoque intergeneracional, si bien no hay una política específica con ese nombre vinculado al enfoque intergeneracional, sí podemos advertir que hay un conjunto de instrumentos como la Política Nacional de Juventud o el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, donde podemos advertir que hay una mirada focalizada, ¿no es cierto?, a estos distintos grupos generacionales, dadas sus condiciones particulares de vulnerabilidad debido a aquellas situaciones que pueden limitar, como habíamos dicho, su acceso a oportunidades de desarrollo. En este caso estamos hablando de los jóvenes, de población infante, adolescente, pero también, como lo hemos advertido en la encuesta, podríamos considerar o debemos considerar a la población adulta mayor. Y finalmente tenemos en relación al enfoque de igualdad de género, el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Oportunidades, que, como sabemos, tiene un conjunto de instrumentos de política generados con anterioridad y que, por un lado, comprometen al Perú, como otros países a nivel internacional, en avanzar, ¿no es cierto?, en la eliminación de cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres, y en esa lógica se han aprobado un conjunto de instrumentos, pero digamos, la política nacional es la última que se ha aprobado y producto de esta también se cuenta con un plan nacional para la implementación de esta política, donde está definida de manera específica también la participación de los diferentes sectores para su implementación. Vamos entonces a entrar a abordar cada uno de estos enfoques. Habíamos dicho que en el caso del enfoque intercultural es importante aquí tomar en cuenta que en efecto hay diferentes culturas. Nosotros podríamos advertir esto en nuestra propia cuenca Chirapiura, cómo es que a lo largo de la cuenca podemos encontrar distintos grupos culturales, ¿no es cierto?, que digamos, habitan en el ámbito de nuestra cuenca
y que entonces al contar con esa diversidad es importante reconocer, ¿no es cierto?, valorar estas distintas expresiones culturales que podemos identificar en nuestra cuenca. De la misma manera, es importante reconocer que estas distintas prácticas desarrollan también una serie de, digamos, prácticas, actitudes, comportamientos relacionados justamente a esta interacción con el recurso hídrico, como sabemos en el ámbito rural, en zonas altoandinas de manera específica, podemos encontrar distintas prácticas ancestrales que dan cuenta de cómo es posible, ¿no es cierto?, manejar de manera sostenible el recurso hídrico y que por lo tanto son prácticas que tenemos que recuperar, que tenemos que valorar para incorporarlas y en ese sentido contribuir a esta gestión integral del recurso hídrico para garantizar, como decíamos, su disponibilidad. Es importante aquí también reconocer que entonces, siendo que existe una diversidad de grupos culturales que coexisten en un territorio, es importante reconocer que no es que haya una cultura más importante, una cultura mejor que otra, sino que todas las culturas, todos los grupos culturales son igualmente importantes, relevantes y que por lo tanto tienen que ser también valorados en igualdad de condiciones y en ese sentido también, y bajo esa misma lógica, reconocer que los espacios de toma de decisiones, de participación, de distribución del poder, deben involucrar también la diversidad de estos distintos grupos culturales para que, como hemos dicho ya en anteriores oportunidades, cuando hemos hablado de la gobernanza, de la participación, de la toma de decisiones, hemos dicho que es importante involucrar a los diferentes actores y en ese sentido, entonces, es importante reconocer que en estos espacios de toma de decisiones también debemos mirar esta representación de distintos grupos culturales, de modo tal que los intereses, necesidades asociados a estos grupos también se vean reflejados como parte de las decisiones que se implementen en nuestros ámbitos. Por otro lado, tenemos en este caso, el nivel de reconocimiento de las diferencias culturales, ¿no es cierto? Aquí es importante lo que señalaba hace un momento, ¿no? Es importante reconocer que somos diferentes respecto de nuestras prácticas, nuestra cultura, pero eso no quiere decir, como decíamos hace un momento, que que eso sea un motivo de exclusión. Ok, vamos entonces ahora a hablar de los enfoques del enfoque intercultural. Aquí lo que es importante es que reconozcamos, ¿no es cierto?, que hay, digamos, distintos grupos etarios en los ámbitos en los cuales trabajamos y a lo largo de nuestra cuenca también, y que en ese sentido es importante reconocer que desde estos distintos grupos culturales hay un potencial de aprovechamiento del recurso, hay un conjunto de necesidades vinculadas al aprovechamiento del recurso, a las necesidades que implican el uso del agua en estos distintos grupos generacionales que, como digo, hay que identificarla, reconocerla e incorporarla como parte de aquellas prioridades que se tienen que atender en una cuenca. En ese sentido, esta gestión del agua se espera que sea una gestión solidaria en atención a estas diversas necesidades relacionadas a cada uno de estos grupos, entiéndase niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Cada uno, desde el grupo generacional en el que se encuentra, tiene un conjunto de necesidades e intereses diversos. Y entonces, en atención a esa diversidad, debemos procurar que nuestras intervenciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico permitan responder esa diversidad de necesidades. Pero también este enfoque intercultural no solamente toma en cuenta, intergeneracional, no solamente toma en cuenta esta diversidad de grupos generacionales que pueden existir en este momento en una cuenca, sino también plantea la necesidad de tomar en cuenta aquellas generaciones futuras. Y en esa línea, ¿no es cierto?, el pensar en cómo nuestras decisiones, las decisiones que tomamos ahora respecto de la gestión del agua,
también no impacten negativamente respecto de aquellas, digamos, nuevas generaciones que seguirán desarrollándose hacia un futuro, y que en esa línea entonces debemos procurar hacer un uso sostenible del recurso agua. Aquí vamos a compartir unos resultados de un estudio realizado por el Proyecto de Infraestructura Nacional para la Seguridad Hídrica. Este estudio se denomina Brechas de Género 2018, Avances hacia la Igualdad de Mujeres y Hombres. Interesante porque este estudio nos ofrece un conjunto de información sustentada en documentos, estadísticas producidas a nivel nacional, pero también de información de campo recogida directamente en el marco del proyecto en distintas regiones del país. Entonces, en función a esta información, se ha podido recoger estos datos, ¿no? Vemos este gráfico de barras, nos muestra información en relación a población rural mayor de 15 años que no tiene primaria. Esta información está organizada por grupos etarios y vemos que en color azul encontramos a los hombres, mientras que en color verde a las mujeres. Vemos en esta información que hay digamos, en relación al acceso a la educación primaria, vemos que hay una diferencia clara, ¿no es cierto?, entre los grupos de jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Es decir, vemos que la brecha, ¿no es cierto?, en relación al acceso a educación primaria es mucho más grande cuando estamos hablando de personas adultas mayores, ¿no es cierto? Vemos que hay una mayor cantidad de personas adultas mayores que no cuentan con educación primaria. Entonces, si miramos en cada uno de estos grupos en su interior, podemos encontrar que además, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, los hombres no han logrado acceder a educación primaria en un 23%, mientras que las mujeres no han logrado esta educación primaria en un 61%. Claramente, aquí podemos advertir que la brecha entre hombres y mujeres es significativa, ¿no es cierto? En efecto, hay, digamos, este resultado nos indica que hay un grupo importante de mujeres, personas adultas mayores, que no han podido acceder a educación primaria como tal, y que en ese sentido, entonces, vemos ahí una limitación respecto de el acceso a este derecho tan fundamental como es la educación. Si vamos al siguiente grupo generacional de personas adultas, podemos advertir que esta brecha se ha reducido, es decir, que hay una mejora en relación al acceso a la educación primaria, pero podemos advertir que la brecha entre hombres y mujeres se mantiene. En este caso, vemos que solo un 7% de hombres no han logrado acceder a educación primaria, mientras que en el caso de las mujeres es un 16% de mujeres que no han logrado acceder a educación primaria. Si vamos un nivel más allá con relación al grupo de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, encontramos que las brechas en relación al acceso a educación primaria se han reducido de manera significativa. Eso quiere decir que ha mejorado claramente la política pública vinculada al acceso a educación primaria de manera específica, que ha permitido que a lo largo del tiempo esta brecha se reduzca. Y lo que podemos advertir acá además es que en el caso de la diferencia, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres también se ha reducido. Aquí tenemos que solamente un 2% de varones no han logrado acceder a educación primaria versus un 3% de mujeres que tampoco han logrado acceder. Entonces, vemos esta mejora, ¿no es cierto?, en términos de las brechas que han existido entre grupos generacionales, pero también entre grupos de género a su interior. Vemos entonces, como habíamos dicho aquí, es importante reconocer primero esta distinción de cuando hablamos de género. Ya hemos hecho
hemos abordado, ¿no es cierto?, esta distinción o aquel concepto que implica el referirnos al género. Y también creo aquí es importante también considerar que el enfoque de igualdad de género implica una metodología de trabajo. Implica que tomamos en cuenta en nuestras intervenciones el recoger información que nos permita identificar cuáles son esas particularidades en términos de, como habíamos dicho, esta distribución de roles, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, dependiendo del tipo de actividad hacia el cual estamos enfocando nuestra intervención, reconocer esa distribución de roles, reconocer esas necesidades e intereses diversos, reconocer estas brechas, ¿no es cierto?, estas diferencias en términos del acceso a recursos naturales, entre ellos el recurso a agua, a educación, a capacitación, a crédito, dependiendo de cuál sea la intervención que vayamos a realizar, el enfoque de género implica trabajar recogiendo desde el diagnóstico la información que nos permita reconocer estas diferencias, identificar estas brechas y a partir de ello desarrollar intervenciones que contribuyan a reducir estas brechas, ¿sí? Lo propio si estamos hablando del enfoque intercultural. Significa que como parte del diagnóstico hemos logrado reconocer, identificar cuáles son esas distintas culturas y tomando en cuenta esa información y las prácticas, usos, costumbres, esa manera de interrelacionarse con su entorno natural, la vamos conociendo, reconociendo, valorando e incorporando en nuestras intervenciones. En esa lógica, entonces, cuando estamos trabajando desde un enfoque de igualdad de oportunidades o de igualdad de género, en este caso de manera específica, estamos hablando de cómo contribuimos a que vayamos a través de nuestras intervenciones reduciendo estas brechas que puedan existir entre hombres y mujeres y en ese sentido lograr una distribución más justa, ¿no es cierto?, de los beneficios que implica el aprovechamiento del recurso hídrico y que en esa lógica pues logremos, motivemos, facilitemos, impulsemos o promovamos la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión vinculadas a los recursos, al recurso hídrico, en la distribución de responsabilidades y como decíamos, en el acceso al recurso, ¿no? Aquí en esta lámina podemos observar cómo esto que comentábamos al inicio de nuestra sesión se puede graficar, ¿no es cierto?, de esta manera. Vemos claramente que en una situación de competencia respecto de oportunidades de desarrollo personal, laboral, ¿no es cierto?, mientras que los hombres tienen el camino libre porque no hay una distribución equitativa de las tareas dentro del hogar, tenemos a las mujeres que si bien se abren las puertas para su participación y tener mejores oportunidades, hay una serie de tareas vinculadas al al hogar, ¿no es cierto?, que limitan, restringen o recargan su participación, sus responsabilidades respecto de, digamos, de los varones, ¿no? Y en esa línea, entonces, es importante cuando desarrollamos estas intervenciones en el campo que en tanto vamos logrando esta mejor participación de las mujeres, también promovamos una distribución de estas tareas al interior del hogar de modo tal que, como decíamos, no se traduzca en una sobrecarga de trabajo y que en efecto los beneficios de tener estas oportunidades de desarrollo se aprovechen de mejor manera por el conjunto, ¿no? Por el grupo tanto de hombres como de mujeres. Aquí podemos ver un conjunto de principios que la Global Water Partnership nos plantea con respecto a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y nos dice aquí que en ese sentido hay una lectura respecto de que la igualdad de oportunidades es inherente a la gestión integral del recurso hídrico y por eso decíamos que desde nuestra ley de recursos hídricos hay una referencia al tema de equidad. No obstante, desde este abordaje de este tema podemos profundizar sobre un aspecto que está referido a esta equidad. Entre los principios nos señalan que
el agua dulce es un recurso finito, vulnerable, ¿no es cierto? Como sabemos, esencial para el desarrollo de la vida, del ambiente. El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un enfoque basado en la participación de los usuarios, los planificadores, responsables de políticas, y entendiendo que en esa participación de usuarios existen estos distintos grupos, ¿no es cierto? Grupos culturalmente diversos, en términos de género de la misma manera, en términos intergeneracionales también. La mujer, además se señala, desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. De hecho, distintas experiencias dan cuenta respecto del importante conocimiento y aporte de la mujer respecto de aquellas prácticas que implican un manejo adecuado de los recursos naturales en su conjunto y, digamos, no es la excepción el recurso agua, ¿no? El agua es un bien público, posee un valor económico y social en todos sus diversos usos que compiten entre sí. Y aquí interesante, ¿no? Porque nos invita a pensar también sobre esta necesidad de mirar esta diversidad de necesidades e intereses en estos grupos. No solamente los tenemos que mirar desde el sector, digamos, agricultura con relación al aprovechamiento del agua, o desde el sector energía con relación al aprovechamiento del agua, o desde el sector de agua para uso doméstico, sino que tenemos que mirarlo en su conjunto, ¿no es cierto? Claro, digamos, reconociendo estas particularidades de las necesidades en cada uno de estos sectores, porque son distintas dependiendo de qué tipo de aprovechamiento realizamos en torno al recurso hídrico, ¿no? La gestión integrada, además de los recursos hídricos, se basa en el uso sostenible, en la gestión eficaz y equitativa del agua. Aquí otros datos adicionales de este mismo estudio que comentábamos hace un momento, donde se presenta información sobre los cargos ocupados por por hombres y mujeres en distintas organizaciones. A nivel nacional se encuentra que hay un avance importante desde los grupos de directores en la SUNAS de manera específica. Vemos que claramente aquí dentro de esta organización hay instrumentos de política interna, de organización interna, que motivan una participación importante de mujeres. A nivel de gerentes, vemos que todavía hay una brecha que se requiere cerrar para lograr una participación más equitativa. Lo propio si miramos a nivel de Congreso, hay una participación de mujeres, no obstante, todavía hay una brecha que cerrar. Si miramos, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, vemos que la participación de las mujeres a nivel directivo es todavía menor, donde entonces claramente es necesario impulsar un cambio en este sentido. A nivel regional también se recoge información en relación a la ocupación de distintos cargos desde las oficinas descentralizadas de saneamiento, ¿no es cierto? Vemos en el caso de coordinadores hay una participación de mujeres. A nivel de regidores en gobiernos regionales también encontramos participación de las mujeres, que nuevamente hay brechas que necesitamos cerrar. También se identifica información a nivel de juntas de usuarios de agua de riego, desde los integrantes de la Junta, en los consejos a nivel de presidencia de los consejos, de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, desde la plana general, en los consejos de cuencas a nivel de miembros hay una poca participación de mujeres, en las juntas de usuarios de agua de riego a nivel de integrantes y consejos directivos también hay una poca participación. Lo propio si miramos las CPS, pero a nivel de gerentes, la participación de las mujeres disminuye. Si miramos también las juntas de usuarios a nivel de presidentes, también hay una participación menor de mujeres, pero esto disminuye también drásticamente cuando ya vamos, por ejemplo, a las autoridades locales del agua e incluso a las secretarías técnicas de los consejos de cuenca, donde la participación de la mujer es nula, ¿no? Entonces vemos claramente que acá hay un conjunto de espacios donde es importante ir avanzando en este cierre de brechas. A nivel local, podemos encontrar también aún la necesidad de seguir trabajando en este cierre de brechas desde las autoridades administrativas del agua, a nivel de jefaturas, nuevamente no se encuentra una participación de mujeres
a nivel de la JAS, en sus presidencias también la participación es baja. En el caso de los consejos municipales, en sus integrantes hay una participación de mujeres, no obstante aún es importante seguir avanzando, y lo mismo que en digamos, las áreas técnicas a nivel municipal que participan en el manejo del agua, lo propio, ¿no? Entonces, vemos aquí un conjunto de datos interesantes que nos permiten ir mirando dónde tenemos que ir focalizando o priorizando intervenciones. Y en esta línea, y de manera complementaria a lo señalado con anterioridad, creo que es importante advertir que tenemos aquí, a partir de estos distintos enfoques y situaciones y condiciones en realidad que hacen vulnerables a distintos grupos, en tanto la sociedad no brinda igualdad de oportunidades a cada uno de ellos, vemos que hay un elemento o un concepto que nos ayuda a entender de mejor manera cómo es que hay grupos vulnerables que, en tanto estas distintas condiciones se presentan, eh, digamos, simultáneamente en una misma persona o en un mismo grupo, hay pues un incremento respecto de las condiciones de vulnerabilidad, de las condiciones de riesgo en las cuales se encuentran estos grupos de personas. Y a esta, digamos, confluencia de condiciones se le denomina interseccionalidad. Vemos aquí, por ejemplo, a una mujer que es adulta mayor, que además es de un grupo cultural de zonas altoandinas, en particular de comunidades campesinas, pero que además es pobre, ¿sí? Entonces vemos aquí que hay un conjunto de elementos, un conjunto de condiciones asociadas a esta persona que, digamos, incrementan cada uno de ellos sus condiciones de vulnerabilidad. Lo propio si hablamos de las niñas, ¿no? Niñas, mujeres, de zonas altoandinas y en condiciones de pobreza, ¿no? Y lo propio uno podría caracterizar distintos grupos considerando cada uno de estos elementos que hemos compartido en nuestra sesión. Vamos entonces ahora rápidamente a pasar a nuestro ejercicio de trabajo de grupo. El trabajo de grupo va a consistir en lo siguiente: cada grupo va a recibir un Jamboard con esta lámina, y la idea es que cada grupo va a recibir un Jamboard pero que tiene información distinta a completar. Y esta información va a ser la siguiente: en algunos casos, un grupo examinará esta relación de hombres versus mujeres de una comunidad campesina, se va a poner en esa situación, cómo identifica que la situación se presenta entre hombres y mujeres. Otro grupo va a hacer este análisis en función a las personas jóvenes, menores de 30 años, versus personas de la tercera edad de un comité de riego, poniéndose en esa situación. Y la tercera situación es usuarios rurales versus usuarios urbanos. Las preguntas que hay que responder corresponde a cuáles son las diferencias en el uso del agua que se advierten en cada uno de estos grupos, dependiendo del caso que le haya tocado. Luego, la idea es que se pueda asignar un valor a la participación en la toma de decisiones en cada uno de estos grupos, donde 1 es poco y 5 es mucho. Y finalmente, identificar aquellas limitaciones para la participación de cada uno de estos grupos en función a su experiencia, a las condiciones que ustedes advierten a lo largo de la cuenca. Bien, vamos entonces con esta información a pasar al trabajo de grupo. Le pediría a Denis que nos cuente cuántos participantes son. ¿Tenemos 20? ¿O me equivoco, Denis? Sí, Muchas gracias. Pueden entonces continuar con la exposición del grupo 1, María del Carmen. De acuerdo. Adelante. ya vi. Buenas tardes a cada uno de ustedes. El grupo 1, acá en el paso 1, dice llenar la tabla. Paso 2, contestar preguntas en la página siguiente de este Jamboard. Ya, acá dice la diferencia en el uso del agua entre hombres y mujeres de una comunidad campesina. Los hombres en las comunidades campesinas son los que toman las decisiones como los jefes de hogar, porque mayormente sí, en las comunidades eso es lo que se da.
como los titulares en el hogar o en sus posesiones que tienen, la mayoría son hombres. Entonces, ellos son los que toman las decisiones y asumen mayor responsabilidad. En cuanto a las mujeres, su intervención son menores, no participan en las reuniones y si participan, no tienen, en algunos casos, claro, voz ni voto. Algunos casos sí, porque, por ejemplo, a veces las personas que son solas, parece que asumieran mejor, entonces sí se ve que se refleja verdaderamente que no se respeta la equidad de género, porque en algunos casos yo he visto allá, por ejemplo, en las comunidades que están ubicadas en el distrito donde yo pertenezco, a veces claro que para una directiva, por ejemplo, en las directivas comunales, de hecho, exigen que tiene que haber el 30% de participación de la mujer, pero se conforma así, pero ya en la práctica a veces la mujer por razones de que tiene que ver hijos, tiene que estar dedicada más al trabajo del hogar, a veces el esposo es el que va y la reemplaza, o sea, y verdaderamente, o sea, como dando más bien más luz a que no se está respetando la equidad de género. Bueno, acá en el grado, la limitación o sea, en el grado de participación en la toma de decisiones sobre el agua, valorar 1 poco a 5 mucho. En esto hemos considerado que los hombres califican con 5 y las mujeres, por su menor participación, 1. Limitaciones para su participación. Ya, hombres. En la gestión del agua está mayormente involucrado el hombre por razones culturales. Claro, si bien es cierto, en las comunidades siempre todavía se sigue la tradición, lo cultural y de alguna manera no se respeta la equidad de género. En cuanto a las mujeres, no toman la igualdad de las oportunidades porque no se les otorgan. O sea, como les decía, en algunas, he visto yo propiamente en mi comunidad que a veces las señoras, claro, conforman a veces los comités, las directivas, pero en última hora no se le otorga el verdadero derecho. A ver, compañero, cámbiame la siguiente hoja. Ya, a ver, en el paso 2, por favor, contestar las preguntas sobre los grupos sociales que han comparado en el paso 1. Bien, la primera pregunta, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Acá hemos considerado que es el hombre porque verdaderamente lo conforman la mayoría de varones. En la pregunta 2, ¿qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Aquí hemos podido identificar la diferencia de género. Como luego la menor participación de la mujer, el cual está sesgado hacia los varones. Y en algunos casos, o sea, aquí participan también las personas adultas, o sea, como le decía, los jefes del hogar, porque a veces también hasta los jóvenes, que quizás los jóvenes son en las comunidades, ya los jóvenes son los que van adquiriendo mayor conocimiento, pero son los que menos participan por razones de que, como le decía, lo ejercen más los adultos mayores. La tercera dice, es importante tener la sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí es importante porque el agua es un bien público, natural y posee un valor económico y social en todos sus diversos usos. Bueno, eso es lo que hemos considerado el grupo 1. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Eudulio, por compartir los resultados del grupo 1. ¿El grupo 2 está listo para exponer? Ya bueno. Perfecto. Katia, entonces, te cedemos la palabra. Ya, en este caso nos ha tocado personas jóvenes menores de 30 versus personas de tercera edad mayores de 60 de un comité de riego. Cuando hablamos de diferencia en el uso de agua, aquí nos hemos enfocado prácticamente en la capacidad física de ambas personas, ¿no? Los jóvenes, como tienen
mayor capacidad física, pueden levantar las cosas, hacer las actividades más rápidas, es quienes se van a encargar de realizar esta labor, mientras que las personas mayores son las que les van a delegar o les van a encargar que los jóvenes lo realicen, ¿no? De acuerdo al grado de participación en la toma de decisiones, tenemos que los que más participan son las personas de tercera edad, en cambio los jóvenes tienen una participación menos, ¿no? Más limitativa. Hemos colocado 2. Ya que, ¿por qué estas limitaciones, no? Hemos considerado que de repente, como no son los titulares, no son los dueños de los predios, tienen esta limitación, no pueden expresarse libremente o decir sus ideas. En cambio, los de la tercera edad, como tienen toda la sabiduría o la experiencia de todos esos tiempos, ¿no? Sí participan un poco más, pero a veces el estado de ánimo, ¿no? Si se sienten mal, pues no van, pero igual siempre están ahí. Ahora, con respecto a las preguntas, dice, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Hemos coincidido que la oportunidad de acceso al agua la van a tener todos, porque si estamos en un comité, ellos se van a programar por turnos, donde cada persona o cada usuario va a tener la oportunidad de recibir el agua. Sin embargo, sí se puede detectar que tal vez mientras las últimas personas pueden tener un poco de menos agua, dada que durante la trayectoria pueden haber algunas actividades o pueden haber unas tomas ilegales, y puede ser que las últimas personas no tengan la dote que les corresponda, ¿no? ¿Qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Que la experiencia de los adultos es la que es la más valorada y la de las jóvenes no, que es concordante con la tercera pregunta cuando dicen si es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. Sí es importante, ¿por qué? Porque las nuevas actualizaciones, la tecnología y todo lo que hay debe de ser valorado. Y esto es traída ¿por quién? Por los jóvenes. Ellos están al tanto de qué es lo nuevo que ha salido y quieren también implementar ello. Pero a veces por temor, por miedo a lo nuevo, por no sé cómo se hace o no sé cómo es esto, no sigue esta idea, ¿no? Y se pierde, ¿no? Eso es lo que hemos coincidido, profesora. Muchísimas gracias, Katia, por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3. ¿Alguien del grupo 3 que quisiera compartir los resultados del grupo o prefieren que les diga quién expone? Perfecto. Adelante, el grupo 3. Voy a exponerlo. El grupo 3 trata sobre los usuarios rurales versus los usuarios urbanos. La pregunta diferencia en el uso del agua. En los rurales generalmente utilizan el agua para uso agrario en mayor cantidad. Y con respecto a la zona urbana, más el uso doméstico y urbano es alto, ¿no? En cambio, el uso agrario es bajo. Con respecto al grado de participación en la toma de decisiones sobre agua, en el caso rural se ha considerado con valor 4 y el sector urbano 1. Con respecto a las limitaciones, en la zona rural casi ninguna, todos participan. Ellos tienen bastante poder de decisión en cuanto al uso del agua. Y en el aspecto urbano hay poca participación debido a que la mayoría se dedican a sus actividades productivas, ¿no? Que no les permite muchas veces participar en lo que significa a la toma de decisiones en el uso del agua. Pasamos a la siguiente página, por favor. Y ya. Con respecto a qué grupo social tiene el mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ellos en el aspecto rural, en todas sus actividades, tanto para agricultura y ganadería como para el uso doméstico. La pregunta 2, ¿qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua ha identificado? Bueno, se ha podido determinar que el aspecto rural tienen mayor poder de decisión porque están más organizados, ¿no? En organizaciones de usuarios de agua, en la casa inclusive. La tercera pregunta está relacionada con que si es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. Sí. ¿Por qué? Porque debe existir igualdad de oportunidades y además
se debe considerar el agua como un bien común. Y, desde luego, en el aspecto económico y social. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Emilio, por compartir los resultados del grupo 3. Vamos entonces al grupo 4. ¿Alguien del grupo 4 que quisiera compartir sus resultados? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo 4. Nos ha tocado dos grupos. El grupo es uno de hombres, otro de mujeres, pero en una comunidad campesina, ¿no? La diferencia de uso de agua en una comunidad campesina, básicamente, bueno, por lo mismo que en las comunidades campesinas, básicamente la actividad principal es el agrario, ¿no? Entonces, a la agricultura básicamente se dedican los hombres, pero no es que solo los hombres, sino también participan las mujeres, ¿no? Participan en la actividad. Las mujeres básicamente son para actividades domésticas, que eso sí lo hacen exclusivamente, porque los hombres no participan, o muy poco son los que participan en estas actividades domésticas, ¿no? Entonces, para lo que es uso, ¿no? En las comunidades campesinas, los hombres para uso agrario y las mujeres básicamente para actividades domésticas. ¿Cuál es el grado de participación en la toma de decisiones sobre el agua? La toma de decisión básicamente es el hombre, ¿no? Para actividades agrícolas es el hombre. Lo que son actividades domésticas, sí, las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no tienen, digamos, participación en la toma de decisiones en actividades agrícolas, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones para su participación? Hombres, básicamente lo que es uso agrario, ellos tienen la toma de decisiones. Pero, ¿cuáles las limitaciones de las mujeres, ¿no? Para la toma de decisiones? Aclaro para la toma de decisiones porque las mujeres sí ayudan, contribuyen mucho en las actividades agrícolas. Pero la limitación es en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la limitación para su participación de la mujer? Básicamente es el machismo, ¿no? En las comunidades campesinas, en unas más que otras, ¿no? El hombre es el que decide, el hombre es el que manda. ¿Cuáles otras las limitaciones? Falta de conocimiento, ¿no? A veces las mujeres, por el poco acceso a la información, ¿no? No conocen. Otra es que se dedican exclusivamente a las actividades, en algunos casos, se concentran tanto en las actividades del hogar, ¿no? Que ellas apoyan, si bien es cierto, en las actividades agrícolas, pero no asisten a las reuniones. Esos pocos espacios que tienen lo utilizan justamente en sus actividades domésticas, ¿no? Entonces no participan en estas reuniones donde justamente se van a tomar decisiones con respecto a la gestión del agua. Otro punto importante también que limita mucho la participación de la mujer es la falta de autoestima, ¿no? Yo sí he trabajado también en comunidades campesinas y escucho a las mujeres, ¿no? Incluso a una persona escuché, ¿no? Que decía, la mujer sin el hombre no es nada. Así me dijo, ¿no? Entonces veo que también hay falta de autoestima también, ¿no? Y falta de liderazgo, ¿no? Justamente todos estos factores anteriores, eso también los limita de alguna forma para que puedan liderar, ¿no? Y gestionar el agua. Bueno, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Bueno, para actividades domésticas básicamente es la mujer, ¿no? Ellas ven de dónde cogen el agua, porque justamente es para satisfacer las necesidades básicas del hogar, ¿no? Y esos beneficios se benefician todos los que conforman esta familia, ¿no? Y para los hombres básicamente ellos ven para la actividad agrícola, ¿no? Que ellos van utilizando tienen el acceso de agua, porque, bueno, están en comunidades agrícolas, tienen más agua cuando hay lluvias, ¿no? Pero están usando el agua de acuerdo a las necesidades de su cultivo, ¿no? Y sí tienen acceso al agua, ¿no? Salvo haya una sequía, una gran sequía. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios derivados de ello? Bueno, básicamente como su fuente de ingresos es la actividad agrícola, ¿no? Entonces, de ello obtienen ingresos económicos. ¿Cuál es la diferencia en el poder de decisión sobre la gestión del agua que han identificado? Bueno, el poder de decisión básicamente del hombre es en actividades agrícolas, ¿no? Ellos deciden, ellos deciden.
Pero eso sí, aclaro bien que ellos deciden, pero no solamente ellos hacen las actividades agrícolas, las mujeres también participan y apoyan mucho, ¿no? Ahora, para actividades domésticas, sí, pues lo decide la mujer, ¿no? Ahora, en el punto 3, donde dice, es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades, sí, es importante tener la sensibilidad en torno de igual de oportunidades, ¿no? Ahorita, de acuerdo a lo que he expuesto, en unas comunidades, digamos, eh, es mayor, digamos, la diferencia, ¿no? Que hay en el poder de decisiones entre hombre y mujer, pero sí se da, ¿no? En unas, digamos, que se ve más, es más notorio, ¿no? Pero sí existe esta gran desigualdad para el poder de la decisión en la gestión del agua, ¿no? O sea, pero hablamos de poder de decisión, no que las mujeres no contribuyen y mucho, pero justamente esta desigualdad en el poder de decisión las limita también, ¿no? O sea, las mujeres yo creo que no somos mejor que los hombres, pero también tenemos la capacidad de aportar y apoyar para que esta actividad agrícola sea de la mejor manera, ¿no? La mujer contribuye, pero no tiene ese poder de decisión que limita su participación de alguna forma. Bueno, esto es lo que hemos trabajado en el grupo 4. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli, por los resultados compartidos del grupo 4 y finalmente damos el espacio al grupo 5. Creo que Antonio o alguien más del grupo iba a exponer. En esta primera pregunta de las diferencias en el uso del agua, nos ha tocado a nosotros comparar entre hombres o personas jóvenes versus personas de la tercera edad, mayores de 60. Y lo que se ha recogido acá es que en los jóvenes existe poca participación o poco involucramiento en las reuniones donde, donde se toman las decisiones, ¿no? No participan. Y los de la tercera edad, sí, pero hay también un mayor apego en cuanto a las costumbres y a las tradiciones para el uso del agua, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer cambios en las técnicas de riego, ¿no? Hay un poco de resistencia por ahí. Entonces, los jóvenes participan menos, hemos puesto un valor de 1, y a los mayores de 60, un valor de 4. Nos referían también que el grueso, hay un número importante de personas que participan en las decisiones sobre la gestión del agua, que son mayores de 40 años, ¿no? 40, 50. Y entre las limitaciones para su participación es que los jóvenes perciben que tienen pocas oportunidades de desarrollo en la agricultura, entonces se dedican a otras acciones, prefieren cambiar de actividad, ¿no? Y en el caso de los mayores de 60 años, una limitante es su grado de educación formal, ¿no? Como hemos visto en las encuestas. Y en la pregunta 2, haciendo referencia a jóvenes y de la tercera edad de un comité de riego, ¿no? ¿Qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Pues obviamente los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que se benefician del fruto, digamos, de la agricultura, ¿no? Para desarrollar otras actividades. Los que viven en las ciudades también se benefician en el acceso al agua. Probablemente tengan un mayor acceso al agua que si están en una zona rural, ¿no? En las diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua, bueno, ya lo había indicado que los jóvenes no acuden mucho a las reuniones donde se toman las decisiones, ¿no? Y es importante tomar en cuenta estas situaciones porque es necesario aprovechar los conocimientos y las experiencias de ambas partes, ¿no? Como ya se indicaba en los grupos anteriores, de pronto los jóvenes pueden tener más acceso o más facilidad para las herramientas tecnológicas, pero los adultos mayores también tienen mucha experiencia que compartir en relacionado, en este caso, a la agricultura. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por compartir los resultados del grupo 5. Sumamente interesante estos distintos puntos que ustedes han podido abordar como parte de
el ejercicio, ¿no? Básicamente para puntualizar algunos de ellos, bien lo han repetido en reiteradas oportunidades el grupo 4 con la participación de Eli, en el sentido de que puede haber una participación de las mujeres, sin embargo, el espacio de la decisión en relación al uso del recurso, cuando estamos hablando de grupos de mujeres y hombres, en efecto, todavía no hay un espacio abierto para la participación de las mujeres. Hay una limitación en cuanto a su participación asociada a la carga de trabajo a nivel de las tareas del hogar. Hay además reconocidos otros elementos adicionales a los conversados al inicio de la sesión, como tienen que ver con el autoestima. En efecto, cuando uno trabaja con mujeres es importante realizar ese tipo de intervenciones porque en efecto se necesita trabajar en este tipo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, a la mejora de la autoestima por parte de las mujeres y que en ese sentido haya una mejor posibilidad de participación e involucramiento en los espacios de decisión. Además, claramente hay una necesidad, ¿no es cierto?, de poder generar capacidades para que en efecto esa participación se dé en las condiciones adecuadas y que puedan ejercer el liderazgo de las organizaciones de la mejor manera. Entonces ahí podemos advertir un conjunto de temas que ustedes también podrían considerar como parte del trabajo a mejorar dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Se menciona también esta importancia, esta valoración, ¿no es cierto?, por un lado del rol de los jóvenes, aun cuando todavía no tienen participación en la toma de decisiones, sí se considera a los jóvenes como un elemento transformador, ¿no es cierto?, en el sentido de mejorar prácticas, el desarrollo de iniciativas que favorezcan el uso sostenible del recurso y por otro lado, desde los adultos mayores también un reconocimiento a este conocimiento ancestral que también contribuye a la gestión del recurso hídrico y en ese sentido, entonces, saber aprovechar y ver cómo establecer sinergias en estos distintos grupos generacionales y finalmente esta distinción que se hace entre digamos, grupos a nivel de usuarios del agua a nivel rural y a nivel urbano, donde se identifica una importante participación en el ámbito rural versus el ámbito urbano, porque en efecto hay condiciones particulares asociadas a la dinámica urbana que de pronto no hacen posible una mejor y una adecuada organización necesaria también por parte de los usuarios en el ámbito urbano para la gestión del recurso hídrico. Interesante la lectura respecto de que hay entonces desde el ámbito rural una mayor incidencia en relación al uso del recurso. No obstante, solamente para comentarles en otros ejercicios, se identifica más bien que si bien hay desde la organización una participación importante en el ámbito rural, quienes tienen una mayor incidencia en la toma de decisiones vinculadas al recurso hídrico, hay una apreciación que hay más bien un mayor, digamos, ejercicio de poder desde el ámbito urbano, ¿no? Entonces aquí básicamente para dejarlo como un elemento en la reflexión en torno a la sesión del día de hoy, quisiera rápidamente poder compartir con ustedes, porque ya estamos fuera del tiempo, los ejercicios que tenemos para nuestra sesión del día de hoy. Tenemos, como saben ustedes, nuestra sección en la plataforma de Queremos saber qué piensas, ¿sí? La cual invitamos a completar a todos y todas. Los invitamos también a hacer lectura de estos dos documentos. Por un lado, referido a las brechas de género en la gestión del agua. Es un documento resumen de estos distintos gráficos que hemos compartido el día de hoy, producto de este estudio realizado en el marco del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. También tienen este otro documento de enfoques de género e interculturalidad de la Defensoría del Pueblo. Sería interesante que lo puedan revisar. Y finalmente, como ejercicio antes de la sesión 20, los invitamos a todos y todas a que puedan revisar este video y a completar este ejercicio en el Jamboard, donde les pedimos que nos puedan indicar qué estrategias para la igualdad de oportunidades aplica en la organización o sector al que usted representa en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. ¿Ok? Tienen ustedes aquí el link en el Jamboard para que puedan realizar este ejercicio en la plataforma. Bien, habiendo llegado ya al final de nuestra sesión, quiero agradecer a todos y todas vuestra participación y los invito a nuestra siguiente sesión, la siguiente semana, donde concluiremos este tema referido a la igualdad de oportunidades. Muy buenas tardes con todos y todas.